Y tenemos a Carlota Ruz vía Skype, ella es médica infectóloga, en comunicación con nosotros. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, la saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o casi buenas tardes. Gracias. Estamos viendo cómo se han relajado la cuarentena en algunos puntos, por ejemplo, la ciudad de Colón, ¿no? Y el peligro que esto conlleva, ¿no? Porque es volver a una fase para atrás. También uno nota, doctora, no sé si usted coincide, ¿no? Que es como que hay un relajamiento de la cuarentena y una suerte de ruptura de hecho. Bueno, los estaba escuchando justamente antes de que me llamaran ustedes y coincido en todo lo que están planteando. Es decir, nosotros estamos en una delgada línea en este momento entre evaluando todos los datos que están evaluando fundamentalmente los que gobiernan, los que deciden, y de alguna manera es un poco todo lo que ustedes están diciendo, es decir, como que se han relajado muchas costumbres que ya estaban arraigadas, hay alguna gente que hace algunas reuniones, algunas cosas, es decir, a veces uno siente como que es una rebeldía frente a algo que es evidentemente es mucho tiempo el que han estado encerrados. Coincido con lo que decían ahí, que bueno, hubo como un respiro y habrá que ver qué es lo que pasa. Es decir, en este momento, si vos me decís, en este momento no hay, digamos, intención de volver para atrás. Pero como siempre tenemos que analizar mucho todos los datos. Hoy justamente dio una conferencia de prensa en el gobierno de la ciudad, Fernán Mirós, y dijo, bueno, fue muy detallado la conferencia y dio muchos datos donde evidentemente estamos en una cornisa, ¿no es cierto? Hay aumento de número de datos, de casos, que tiene que ver fundamentalmente con el cambio de estrategia, es decir, si uno va a buscar los casos. La mortalidad todavía, si bien hay más casos, para la letalidad, el porcentaje es bajo, de 2.7%, es más o menos, fue bajando durante estos últimos tiempos. La disponibilidad de las camas de terapia, que es otro de los índices que uno mira, y estamos en la mitad, un poquito más de la mitad, con disponibilidad de un poco más de la mitad en todo el país, y casi un 60% digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Todos son números que indican que estamos en una cornisa. Pero digamos. Carlota, a ver, usted acaba de hablar de la mortalidad baja, esto es algo que, bueno, en el mundo entero, ¿no? En algunos países con alguna diferencia, pero hemos hablado y hemos escuchado. Ahora, esto tiene que ver también, y le pregunto si es así, con que hay camas de terapia intensiva disponibles. Si en algún momento la cuestión colapsara, entonces ya no estaríamos hablando de mortalidad tan baja. Bueno, también cada muerte, ¿no? Duele, pero hay que explicarlo de esta manera. Si hay muchas personas infectadas dentro del grupo de riesgo o con necesidad de un respirador y no lo encuentran, el número de víctimas fatales ahí empieza a aumentar. Esto es lo que hay que, me parece a mí, dejar en claro. Bueno, justamente por eso la evaluación de la disponibilidad del sistema sanitario es uno de los índices más importantes, porque es lo que usted dice, si nosotros aumentamos los casos, seguramente va a haber pacientes más graves y esos pacientes van a necesitar terapia. Entonces tenemos que tener una disponibilidad de camas de terapia que no nos obligue a hacer lo que están haciendo en otros países, que directamente no los están tratando o los están internando en el pasillo. Todavía nos falta para eso, pero estamos en una cornisa, es decir, tenemos que ir viendo entre el equilibrio entre lo que estamos, tratar de no retroceder o tratar de ver si es necesario, habrá que retroceder, obviamente. Esas son decisiones que se toman, que además la tienen que tomar los que están responsables del gobierno, tanto Kicillof como Larreta, y además sería, en general, uno trata de que estén de acuerdo, porque esto es otra de las cosas. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos son los números, las decisiones pasan por ellos, que son los que tienen los números, los macro, ¿no? También, doctora, hay una suerte de campaña anticuarentena, en realidad hay una campaña anticuarentena, que esto realmente complica mucho más la situación, porque hay un grupo de irresponsables que efectivamente toman en serio esta campaña anticuarentena, y no hablo del running, ¿no? Pero salen a marchar, manifestarse, cacerolas en la puerta de la casa, sin respetar. Y yo vi en la marcha del fin de semana pasado
cómo estaban ellos sin barbijo. Una locura. Bueno, eso es irritante, como dice usted bien, hay gente que no toma en serio una realidad, se enoja, también eso lo decían ustedes. Y también es importante entender que esto no se trata de la cuarentena, se trata de la pandemia. Entonces hay que ver cuál es el elemento que nos ayuda a combatir. La cuarentena es uno de esos, pero no es el único. Y es cierto, se relajan muchas costumbres, muchas cosas que se adquirieron. En muchas de esas marchas a veces hay gente que está realmente desesperada y hay otra gente que no sabe lo que dice. Y con el tema de las cacerolas, bueno, vio Fernando que todo el mundo toca las cacerolas por cualquier cosa, ni siquiera saben por qué. Entonces eso me parece que es una nota de color, pero Claro. sí es importante que entiendan que la aglomeración de gente no es bueno. Y eso es tan difícil de hacerlos entender a todo el mundo, ¿no? Carlota, muchas gracias por haber hablado con nosotros.